Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Sandra Lasso. Gracias, presidenta. Como cada año en esta fecha celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar esencial de todo Estado de Derecho en el cual se desarrolla el sistema democrático. Este requiere necesariamente para su vigencia la pluralidad, la diversidad de medios, de fuentes de información, respetando las diferencias de opinión que forman parte de la condición humana, sin discriminación. Uruguay dispone de normas constitucionales y legales que protegen el derecho a la libertad de expresión y a la vez ha suscrito un conjunto de tratados y convenciones que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un marco normativo nacional e internacional que corresponde utilizar para defender las violaciones que puedan ocurrir en la realidad que ataquen ese derecho tan trascendente para una sociedad democrática. Nuestra Constitución, en la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, capítulo 1, el artículo 29, expresa, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos, privados o publicados en prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor con arreglo a la ley de los abusos que cometiera. La libertad de prensa, asimismo, está relacionada con la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igualmente en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y detallada en la Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos, que es ni más ni menos que el derecho de toda persona, grupos, organizaciones a no ser molestados por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como la más amplia y plural difusión y existencia de medios de comunicación. En particular, en nuestro país este año, junto a UNESCO, somos anfitriones de la conferencia anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa bajo el lema Periodismo bajo asedio digital. Se va a estar debatiendo durante estos días el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad. Entre los meses de julio y septiembre de 2021 se presentaron una serie de demandas judiciales contra periodistas, principalmente por parte de funcionarios, también por parte de legisladores. La mayoría de las mismas refería a demandas penales por difamación e injurias, motivadas por publicaciones periodísticas. En su momento, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, alertó y mostró su preocupación por estas acciones que entienden atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de la información. La alerta se manifestó en su momento por parte del centro, entre otras cosas, se estaba dando porque se constataba un aumento en los casos con respecto al año anterior, 2020, y porque además varias de estas denuncias se tornaban de carácter penal. Entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 hubo 49 amenazas a la libertad de expresión de periodistas, de las cuales 30 estaban vinculadas a restricciones en el acceso a la información pública. Obviamente que existen estándares internacionales de libertad de expresión que claramente definen cuándo se afecta el derecho de los periodistas y muchas de estas acciones terminan generando hostigamiento, mordaza y hasta amenazas a través del sistema judicial. Por supuesto que no todo vale detrás del derecho de expresión y es por eso que hay mecanismos alternativos como puede ser el derecho a la réplica. El informe anual de CAINFO actual expresa que es el tercer año consecutivo en el que el trabajo periodístico se ha visto amenazado o restringido con organismos del Estado como principales responsables. Entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, según el informe, se registraron 69 casos de amenaza o restricciones a la libertad de expresión periodistas, lo que marca un crecimiento por ser tercer año consecutivo y además un salto exponencial. Sumado a esto comienzan a aparecer un fenómeno que advierte además una alerta de género para 9 casos en que se considera que hubo un sesgo con esas características. Se menciona en el informe el tema que se está debatiendo actualmente, que es el tema de la regulación de redes sociales y plataformas digitales. Si bien también debemos decir que en América Latina, Uruguay es uno de los países que podemos considerar que se desmarca
de la violencia que en la región sufren periodistas, comunicadores. Pero estos signos nos alertan, y ya termino, nos interpelan y nos llevan a llamar a la reflexión. Cada vez que asistimos a la negativa sobre la solicitud de acceso a información pública, ya sea sobre actos administrativos, fondos públicos, o cada vez que se declara reservada una información que se relaciona con el bien común, o se ataca o agrede a un periodista, se está violando la libertad de prensa. Y esta reflexión tiene que ver con que, en definitiva, lo que se coarta, cuando se coarta la libertad de expresión, es también una erosión a la democracia. Presidenta, solicito que mis palabras sean remitidas a la Asociación de la Prensa del Uruguay, a CAINFO y al Ministerio de Educación y Cultura. Gracias.